Antes de entrar al seminario, yo trabajaba en una empresa ubicada en la provincia de Buenos Aires, en Ramallo, que se llamaba en esos tiempos Somisa. Ahora se llama Siderar. Y esta empresa gigante, tenía una parte administrativa donde yo trabajaba que recién estaba empezando con el tema de la computación. Estamos hablando de los años 80. Es decir, recién se estaba incorporando la computación plenamente a la administración. Y no sé si ustedes tienen alguna idea de lo que eran las máquinas de computación de esos tiempos. Eran unos aparatos infernales, gigantes. Y entonces allí en esta empresa tenían una computadora que medía más o menos 150 metros. Era una cosa que no se podía creer. Hoy día eso se reemplaza con una computadora común. Pero en esos tiempos eran así los aparatos, ¿no? La empresa que la había instalado se llamaba IBM, que era un adelantado en la parte tecnológica. Y nosotros que trabajábamos con datos, le mandábamos los datos a IBM y ellos los ponían en la computadora y allí se hacía la contabilidad. Todo a través de fichas y una serie de temas complejos. Bueno, ¿cuál es la anécdota? Que un día se descompuso esta máquina. Y al descomponerse, algunos técnicos intentaron hacer algo, intentaron arreglarla, pero no hubo caso. ¿Qué tuvieron que hacer? Llamar a los fabricantes, que tuvieron que venir de Estados Unidos, no sé de dónde específicamente, pero tuvieron que quedarse un tiempo en la empresa tratando de restaurar semejante monstruo. Es decir, tuvieron que venir los mismos fabricantes a poder repararla porque aquí no había tecnología suficiente. Y esto lo traigo porque algo parecido ha pasado con el hombre en la historia, que Dios hizo el hombre de una manera y sin embargo el hombre por su propia ineficacia, sin saber las consecuencias de sus actos, hizo algo que Dios le había dicho que no tenía que hacer. Y entonces el hombre mismo quedó averiado, como si yo les dijera en un lenguaje más actual, a esta computadora que somos cada uno de nosotros le entró un virus. Y este virus produjo toda una serie de complicaciones que ya el hombre no es exactamente el mismo que salió de manos de Dios. Entonces Dios decide enviar a aquellos que hicieron al mismo hombre, como eran estos que hicieron la computadora. Dios viene, se acerca a nosotros
porque está andando mal esta creación que Dios hizo con tanta sabiduría. El hombre ya no es el mismo. Se ha producido dentro mismo de lo esencial del hombre una transformación, un cambio, una falla que hay que repararla, y para eso tiene que venir el mismo que la hizo. Eso es, en síntesis, la redención. Y esto es lo que vamos a tratar de ver, cómo lo describe la Escritura en estos textos que leímos y que tienen que ver con la fiesta que hoy estamos celebrando, la Inmaculada Concepción. Nosotros lo decimos en una síntesis muy, muy clarita cuando decimos así: Ave María Purísima, ¿cómo dice? Sin pecado concebida. Esa es la síntesis de la celebración de hoy. Dios va a hacer nuevas todas las cosas a partir de una mujer llamada María, y para hacer esto tiene que hacer Dios como un arreglo en la naturaleza de esta mujer para que no tenga el mismo pecado que Adán, que tenemos todos, o sea, el pecado original, esa falla. María nace, es concebida sin ninguna falla. Por eso nos remite este acontecimiento que celebramos al origen mismo de la concepción de María. Es decir, pensamos en su madre. ¿Cómo se llamaba la madre de María? Ana. Y el padre de María, Joaquín. El misterio se da allí cuando estos padres conciben su hija, que se va a llamar María. Dios allí hace una excepción, y la excepción es poner a esta mujer, María, en el mismo lugar que estaba Eva antes del pecado. Antes de que se introduzca ese virus. Y la pone a María en esa misma situación porque Eva fracasó, Adán fracasó. Y esa creación que Dios había hecho bien fue como arruinada por esta falta. Es curioso cómo el autor del Génesis describe esta situación en cuanto a las consecuencias. Dice el texto que después del pecado, Adán andaba por el paraíso escondiéndose de Dios, como si alguien pudiera esconderse de Dios. Esto resulta cómico. Dios ve todo. No hay forma de esconderse. Por eso dice en los Salmos: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo a lo más hondo del abismo, allí te encuentro. No hay forma de esconderse de Dios. Es como un juego. Pero antes de esa revelación que hace Adán, Dios pregunta así: ¿dónde estás? Pregunta honda, si las hay. Porque no es que se la dice a Adán, se la dice a toda la humanidad. Nos la dice a nosotros: ¿dónde estás?
y no hay forma de esconderse de Dios. Estamos desnudos. Nada nos puede tapar. Esa es nuestra realidad más honda, óntica, en el ser. Y al haber pecado, lo que Adán y Eva hicieron fue arruinar esa creación de Dios que ahora hay que restaurar. Y ustedes ven cómo Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y allí, en la misma maldición que Dios le hace a la serpiente, también está la promesa de la restauración. Fíjense cómo lo expresa el libro del Génesis, este texto tan clarito. Dice así: Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer. No dice quién es la mujer, pero todos los estudiosos de la Escritura dicen que esta mujer enigmática del Génesis es María. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Es la descendencia de María, Jesús. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Es decir, allí mismo donde está la maldición que Dios hace a la serpiente, también está la promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. La descendencia de esta mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Por eso ha sido elegido este texto para la fiesta de la Inmaculada Concepción. Cuando llega el momento, entonces María, que había sido puesta en el mismo lugar que Eva, María da una respuesta que es la que hace que Dios pueda hacer la nueva creación. ¿Qué dice María? A la propuesta del ángel: hágase en mí según tu palabra. Cuando María pronuncia estas palabras, se une a la nueva creación, igual que Dios. Dios dice: hágase el cielo, hágase la tierra, hágase el hombre, hágase todo. María dice: hágase en mí, según tu palabra. Cuando María pronuncia estas palabras, entonces comienza la nueva creación. Así que por algo la preserva del pecado original, para que María pueda dar una respuesta libre, igual que la que dio Eva en negativo, ahora en positivo. Así que aquí en María, en su seno, comienza la nueva creación. Dios hace maravillas en esta mujer, como ella misma lo dice en el Magníficat. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Ahora está la segunda parte de este misterio que celebramos. ¿Cómo nosotros podemos unirnos a esta nueva creación? A ese Dios que está haciendo nuevas todas las cosas. El pecado original, esa falla, ese virus, es irreversible. El daño que hizo en nosotros no hay forma de sanarlo. Hay una sanación parcial, pero muy importante,
que es el bautismo. Es como que cuando vino el Señor, restauró la humanidad de esta manera, pero sigue estando en nosotros las consecuencias del pecado original. Por eso es que el bautismo sería una solución parcial y que tenemos que renovar cada vez, cada día, porque nos ha quedado nuestra naturaleza muy debilitada. Entonces somos frágiles, volvemos a ser hombres viejos. Necesitamos que Dios nos renueve. Por eso los sacramentos. El bautismo como sanación original, pero también los otros sacramentos que nos renuevan y nos dan vida nueva. Yo les decía, para ser parte de esta nueva creación tenemos que decir igual que María: hágase en mí según tu voluntad, tu palabra. Que esté en nosotros esta simple frase, pero profundísima, donde nos unimos a María y nos unimos a la nueva creación. Hágase en mí según tu palabra. Y también Ave María Purísima, sin pecado concebida.